Hay un refrán que dice, uno no es un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Y hay otro que dice, haga lo que haga, siempre te van a criticar. Hay una gran leyenda mexicana del Distrito Federal. Su nombre es Juan Manuel Márquez, con un récord de 56 ganadas, 40 por nocaut, 7 derrotas y un empate. Y él declara que Saúl Canelo Álvarez, el nuevo campeón indiscutido de las 168 libras, nunca será el mejor peleador mexicano. Lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar. Y esto es Boxing for Life con LeBron. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Primero que nada, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que formes parte de la familia de Boxing for Life con LeBron y también le dejas la campanita para que cada vez que cree un nuevo contenido te llegue la notificación. Pero vamos rápidamente a lo que vinimos. Sinceramente, Juan Manuel Márquez, uno de mis boxeadores favoritos, él declara y asegura y da sus razones. Para muchos van a ser válidas, para otros van a decir no, que es pura envidia lo que tiene Juan Manuel Márquez con Canelo, pero él da sus razones por qué Canelo Álvarez nunca va a ser el mejor peleador mexicano. Antes de presentar el audio de las razones de Juan Manuel Márquez, que dice que Canelo jamás va a ser el mejor peleador de México, tengo que decir que es increíble que fui a los foros de boxeo y mucha gente y fanáticos latinos y fanáticos mexicanos todavía siguen criticando a Canelo, diciendo que esa pelea fue comprada, que cuánto le habrán dado a Cales Plan para que se dejara perder y caer. Así que sinceramente no sé qué Canelo debería hacer para lograr ganarse la simpatía de esos detractores, que es increíble que todavía con la hazaña de haber unificado todos los títulos, el de WBO, WBA, IBF y el WBC, el de Ringman Singh que ya tenía, y ser el primer latino y el primer peleador en unificar las 168 libras, y todavía no le dan el reconocimiento. Y siguen diciendo pues que supuestamente cuánto le habrán dado a Cales Plan para que se dejara perder. Bueno, vamos rápidamente a escuchar el audio. Vamos a prestar atención de lo que tiene que decir Juan Manuel Márquez, porque está realmente interesante. Claro, como decimos, unos van a estar de acuerdo, van a decir que tiene toda la razón, y hay otros que van a decir, no, porque le tiene envidia a Canelo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Te voy a decir, hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo, y como lo hicieron varios, peleando con los mejores, sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores, sin mermarlos, sin... Mira lo que está diciendo ahí. Hay personas como yo, dice Juan Manuel Márquez, que ganamos los campeonatos sin poner cláusulas de rehidratación. Y vamos a explicar esto rápido porque hay mucha gente que a lo mejor está escuchando y no sabe lo que es eso. Cláusula de rehidratación es que, por ejemplo, Canelo, hubo peleas, no voy a decir que en las últimas lo ha hecho, pero ha habido peleas que Canelo, como es el lado A y es el más que vende, él dice, bueno, si tú quieres pelear conmigo, esta va a ser la condición. Un ejemplo, vamos a poner las 168 libras, pero... o en las 175 libras, pero el día de la pelea tú no puedes subir más de 5 libras, un ejemplo, o de 10 libras. Si es que tú quieres pelear conmigo y te quieres ganar el dinero que te vas a ganar. Ah, ¿no quieres hacer lo que yo te estoy diciendo? Pues entonces no. Búscate otra persona porque no te vas a ganar esa bolsa. Y estamos hablando de millones de dólares. Entonces muchos peleadores, para poder ganar el dinero, porque saben que con otro peleador jamás van a ganar ese tipo de bolsa o dinero, pues acceden a la cláusula de rehidratación que el equipo de Canelo pues ha impuesto. Ustedes saben que Daniel Jacob pusieron cláusula de hidratación. Con Kovalev pusieron cláusulas de hidratación. Que mismo Kovalev después de la pelea hizo un video diciendo pues que esa pelea fue como un esqueleto. Y él lo hizo por el dinero. Y en la era de antes pues esas cosas no se hacían. O sea, peleaban el mejor contra el mejor. Y no ponían cash weight, no ponían pesos pastados. Y tampoco ponían cláusula de rehidratación. Y han habido peleas de Canelo que él, pues, sinceramente, lo ha hecho. Y, pues, vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el gran campeón Juan Manuel Márquez. Decirles, tienes que hacer esto. Y ahora yo soy el lado A. Ahora yo tengo que ver y eso está bien, ¿no? Es plausible lo que está haciendo económicamente hablando, es muy bueno. Ahí Juan Manuel Márquez le da el crédito a Canelo diciendo, bueno, yo aplaudo de que él haya roto récord en estadio en Estados Unidos.
las ventas de pay-per-view, porque no sé si ustedes lo saben, pero hoy en día el boxeador más que vende y más taquillero se llama el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y en eso él lo aplaude y lo admira, ¿verdad? Como compatriota que es de él. Pero vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir el gran campeón mexicano. Pero ya meter, por ejemplo, a los peleadores cláusulas de rehidratación, que al otro día no tienes que subir tantas libras, que si subes tantas libras vas a tener una multa. Y creo que eso no es justo para el peleador. Eso es bien importante. Además de las cláusulas de rehidratación, como acabé de explicar, que en el contrato dice no puede subir tantas libras el día de la pelea. Si no lo hace, vamos a poner que van a pelear en las 168 libras. Y Canelo dice, ok, voy a poner una cláusula de hidratación que no puede subir más de 5 libras el día de la pelea. Y el peleador llega en 174. Pues Canelo le pone una multa, por ejemplo, si tú te pasas de 1 libra, pues por cada libra es $1.000.000 menos que te voy a quitar de la bolsa y eso va para mí. Y Canelo lo ha hecho en ciertas peleas, ¿verdad? No voy a decir que en las últimas la ha hecho, pero en algunas peleas pues sí lo ha hecho. Y estas leyendas como Juan Manuel Márquez, Chávez, Salvador Sánchez, Barrera, Eris Morales, no hicieron nada de eso. O sea, pelearon al tiro, al tú por tú con los mejores, sin cláusula de hidratación, sin... Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir Juan Manuel Márquez. Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias. Hay que hacerlo para ver qué nivel es la que vamos platicando la historia. Mira lo que dice, hay que hacerlo en el mejor nivel de circunstancia. O sea, tú llegas al peso el día del pesaje, porque ustedes no tienen idea de lo que sufre un boxeador. Un boxeador para dar el peso se tienen que deshidratar. Y cuando ellos hacen el peso, respiran, dicen, ay, por fin. Se van al hotel y se hartan. Y hartan en Puerto Rico es que empiezan a comer y se llenan la barriga con todo lo que puedan comer para el próximo día llegar fuerte. ¿Qué pasa? Si te ponen una cláusula de hidratación, tú no puedes llegar súper fuerte el día de la pelea porque tienes que controlar el peso. Si te dicen, bueno, no puedes llegar 5 días, no puedes llegar 5 libras más el día de la pelea, pues tienes que controlar el peso. No puedes llegar lo más suficientemente fuerte. Vamos a seguir comentando lo que dice el gran campeón. El boxeo mexicano es enriquecedor, tiene mucha historia. No puedes decir que puede ser el Canelo puede ser el peleador el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los que han enfrentado lo mejor de lo mejor, al que no han tenido apoyos de ninguna forma, de ninguna índole, en cuestión de cláusulas de rehidratación, en muchas cosas. Algo bien importante lo que dice ahí. ¿Cómo vas a decir que él es el mejor del mundo cuando hemos visto, prácticamente lo que está diciendo es que él fue apoyado por Televisa y lo han apoyado muchas veces los promotores? Y hay muchos boxeadores que han venido de abajo, sin apoyo del promotor, y han que ir a... Mira, el mejor ejemplo es Juan Manuel Márquez con Manny Pacquiao. El promotor de Juan Manuel, de esa pelea, Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, era Bob Arum. Pero Bob Arum favorecía más a Manny Pacquiao. Y entonces Juan Manuel Márquez no tan solo, aunque era Bob Arum el promotor de Juan Manuel Márquez, pero él estaba peleando prácticamente con Manny Pacquiao y también con el mismo promotor de él, porque el mismo promotor de él le iba a Manny Pacquiao. Le prefería mejor que ganara a Manny Pacquiao porque iba a generarle más dinero. Vamos a seguir escuchando. Cuando muchos peleadores han sido campeones mundiales y han defendido los campeonatos mundiales frente a grandes rivales sin ser el lado A. Algo bien importante. Cuando hemos visto a campeones mundiales defender sus títulos sin ser el lado A. Estas son las palabras del gran campeón mexicano. No sé qué ustedes opinen, si están a favor de lo que dice el gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez, o ustedes piensan que es porque le tiene envidia a Canelo, ¿verdad? Ustedes sabrán qué opinan, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de historia, ya que están poniendo ya a Canelo como quizás el mejor de la historia mexicana o uno de los mejores, ¿verdad? Pero quiero dejarles saber que antes las peleas eran a 15 rounds. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de historia. Antes las peleas eran a 15 rounds. Hoy en día el pesaje es 24 horas antes del pesaje. Y hemos visto que Canelo en algunas peleas pues ha puesto cláusulas de hidratación. Como dije, en algunas peleas lo hizo Kovalev, Daniel Jacob y hubo otras peleas, ¿verdad? Y hemos sabido pues que han habido, como dice Juan Manuel Márquez, hemos visto que Canelo en unas peleas pues peleó con peleadores no cuando estaban en su mejor momento. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Juan Manuel Márquez pues critica eso, las cláusulas, que no ha peleado con los peleadores cuando están en su mejor momento y las multas que pone. Pero, hablando de historia, antes las peleas eran a 15 rounds, número 1. El pesaje era el mismo día, 8 horas antes de la pelea. Eso fue cambiado creo que en el año 1981. Pero antes de eso hubo campeones mexicanos también. No sé qué ustedes opinan.
si están de acuerdo con lo que dice Juan Manuel Márquez. Sinceramente, todavía sigue un poco controversial esta situación de Canelo. Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Les voy a pedir que se suscriban a mi canal, le den a la campanita y que me dejen aquí los comentarios si están de acuerdo con lo que dice el gran campeón mexicano del Distrito Federal, Chilango. Si es cierto, si Canelo sigue persiguiéndole la controversia. Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico.